Muy buenas noches. Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a este canal. Espero que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que comiencen una semana llena de bendiciones. Hoy vamos a hacer un nuevo estudio bíblico en que vamos a comprender el poder de Satanás contra el pueblo de Dios, contra el hombre en sí. Y vamos a comprender de dónde nace el poder de Satanás para atacar al hombre. ¿O qué es lo que debilita al hombre ante el poder de Satanás? Para ello vamos a comenzar con 2 de Tesalonicenses 2, donde Pablo nos advierte de dónde proviene el poder y por qué proviene ese poder hacia el hombre, que es el poder de Satanás para controlar al hombre. Vamos a ver entonces lo que nos dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2. Desde el versículo 11 al versículo 12. Y vamos a entender de dónde proviene el poder de Satanás y por qué proviene ese poder hacia la iglesia y hacia los hombres en general. Y ese poder satánico es lo que nos esclaviza al pecado. Por ende, si conocemos el origen del poder o la causa del poder de Satanás sobre nosotros, vamos a conocer también la forma de liberarnos de Satanás. Es por eso que la Biblia nos revela el origen del poder de Satanás, para que nosotros podamos corregir la causa que origina el poder de Satanás sobre nosotros. Vamos entonces a 2 de Tesalonicenses 2, versículos 11 y 12. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Verso 12. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. ¿Y qué es la verdad? Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la verdad es la palabra de Dios, la Biblia. También Salmos capítulo 119, versículo 142 dice que los mandamientos de Dios son verdad. Y en Salmo 119, versículo 151, dice que la ley de Dios es la verdad. Y los testimonios de Dios, que son las profecías, son verdad. Y la Biblia está conformada por la ley y el testimonio, mandamientos y profecías. Y eso conforma la verdad del Evangelio. Por lo tanto, si un miembro de iglesia rechaza algún aspecto de la verdad que compone el Evangelio, recibe por ende el poder de Satanás que Dios, el Padre, permite que venga al hombre, por causa de rechazar la palabra de Dios o la verdad de Dios, que se expresa en su palabra, en sus mandamientos, en su ley y en sus testimonios. Repito, vamos a leer nuevamente 2 de Tesalonicenses 2 para entender de dónde proviene el poder de Satanás contra nosotros. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, antes se complacieron en la injusticia. La palabra justicia es lo contrario a injusticia, y la palabra justicia tiene que ver con el derecho, y el derecho tiene que ver con la ley. Es por eso que una persona, para ser abogado y trabajar con las leyes, tiene que estudiar derecho. Y el derecho, o poner por obra el derecho, tiene como consecuencia actuar con justicia. Entonces, cuando la Biblia nos dice que tenemos que actuar con justicia, está hablándonos, la Biblia, de que tenemos que actuar conforme al derecho. Y el derecho divino es lo que está expresado en Éxodo 20 sobre los 10 mandamientos. Por lo tanto, cuando el pueblo de Dios, la iglesia, rechaza la ley de Dios, como los judíos en antaño, Dios permite que al hombre venga un poder engañoso, que es el poder del espiritismo, que es el que abunda hoy en día en las iglesias evangélicas y católicas. ¿Por qué? Porque han rechazado la verdad del evangelio, compuesto por mandamientos y profecías, a la ley y al testimonio. Pero la Biblia me habla también de cómo yo puedo vencer a Satanás. Si bien la Biblia me muestra el problema, también me muestra
la solución o la salida. Acompáñenme a Efesios capítulo 6 y vamos a leer versículos 11 y 12, donde la Biblia nos va a dar la salida contra el problema que tenemos del poder de Satanás. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por lo tanto, aquí Pablo en Efesios nos está diciendo que ese poder engañoso que viene sobre aquellos que rechazan la verdad, los mandamientos y las profecías, se puede repeler y nos entrega una herramienta o una armadura, que la Biblia llama la armadura de Dios. De eso me habla Efesios capítulo 6, versículo 13, que es el poder de Dios para poder repeler al poder de Satanás y volver a someterse a Dios por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por lo tanto, tú tienes que estudiar la palabra de Dios día a día para que se genere una reforma en tu mente por el poder del Espíritu Santo a través de la Biblia y a través de la oración, como dice Efesios 4:23, donde Pablo nos escribió, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 14 de Efesios 6, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia. Y la justicia es actuar conforme al derecho y el derecho es la ley. Por lo tanto, tenemos que guardar los mandamientos de Dios para caminar en obediencia a la voluntad divina y no a nuestra propia voluntad. Pero esa fuerza para guardar la ley de Dios no es nuestra, sino que proviene de Dios. Por lo tanto, es una salvación por la fe. El guardar la ley es un acto de fe. Versículos 16 y 17 de Efesios 6. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, una parte importante de la armadura de Dios es tener el Espíritu Santo en nosotros, que es también la palabra de Dios. Cuando un cristiano no estudia la Biblia, está rechazando al Espíritu Santo. Por lo tanto, al rechazar la verdad, Dios le está enviando un poder engañoso, un poder contrario al Espíritu Santo, el poder del diablo, el espiritismo. Así que la única forma de librarse de Satanás es volver a someterse a Dios y aceptar su verdad o aceptar su espíritu. Verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Por lo tanto, tú tienes que orar por ti y también por los demás. Y de esa forma tú te sometes diariamente en oración y en estudio de la Biblia al poder del Espíritu Santo, que va a ir transformando tu mente por el poder divino, renovado sobre el Espíritu de vuestra mente, como dice Efesios 4:23. De manera que el cristiano que estudia todos los días la Biblia y que enseña a otros la Biblia y que pide el Espíritu Santo y que ora a Dios todos los días, se somete al poder divino que lo va a libertar o emancipar del poder satánico del diablo que viene al hombre, como dice 2 Tesalonicenses 2, versículos 11 y 12, por rechazar la verdad que está compuesta por los mandamientos y las profecías, a la ley y al testimonio.